Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos puedan acompañar en este panel, en especial por este tema tan importante y relevante para todos ustedes como estudiantes. Digo esto porque el tema del cual se va a hablar es la ansiedad en el ámbito escolar. El día de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales y es un gran honor para mí que puedan estar con nosotros. A mi derecha está el doctor Carlos Carlson, que se especializa en pedagogía. También tenemos a Ian Acosta, psiquiatra, Manuel Cepeda, conferencista y psicólogo educativo, y Eric Salcedo, consejero escolar y psicólogo. Ahora, estoy segura de que muchos de ustedes están familiarizados con el tema de la ansiedad, ya sea porque alguna vez ustedes lo hayan vivido o porque alguna persona en sus alrededores, ya sea algún familiar o amigo, les haya comentado del tema. Es muy importante saber que la ansiedad puede venir por diferentes fuentes, siendo una muy importante el ámbito universitario. Es por esto que quiero proceder a darle la palabra al psicólogo Manuel, y empezando muy generalmente, Manuel, desde tu perspectiva profesional, ¿qué es la ansiedad? Bueno, muchas gracias. Pues primero que nada tenemos que comprender que pues, la ansiedad tiene múltiples caras y afecta pues, a las personas en mayor o menor intensidad. Y bueno, si bien podemos creer que pues, es algo pues, sencillo de definir, créanme que tiene mucho más complejidad de la que parece. Y bueno, desde luego que la ansiedad reacciona diferente en todas las personas. Algunas les causa pues, síntomas como sudoración o estrés excesivo o problemas para concentrarse. Y pues si bien abarca muchas otras ramas, pues en general puedo decir que es un trastorno que afecta pues, a la mente del usuario y pues le impide realizar sus actividades cotidianas cuando se ve sometido pues, a situaciones de estrés muy grandes. Y pues esto puede ir desde alumnos hasta profesores, maestros, en general cualquier tipo de persona lo puede sufrir. Y también me gustaría recalcar que por sentirnos nerviosos no significa que ya tengamos ansiedad, ya que es una sensación que pues hemos tenido todos. La ansiedad es algo más crónico y profundo dentro de nosotros y pues se puede convertir en algo cotidiano en la vida de algunas personas. Entonces, Me parece muy interesante esta parte que dices de que existen diferentes perspectivas ante ella y que no necesariamente porque nos sintamos nerviosos significa que eso ya va a ser ansiedad, ¿no? O sea, muchas veces el tener nervios tal vez nos puede tener como en un nivel más de alerta y por eso mismo pues podemos ser más eficaces en nuestras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? Hola, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Sí, es un buen punto el que menciona el psicólogo, pero también les quiero hablar acerca de los efectos negativos que tiene la ansiedad en los estudiantes. Cuando estamos expuestos a niveles muy altos de la ansiedad, se vuelve un estado de agitación displacentera que regularmente afecta el rendimiento escolar de cualquier estudiante. ¿Qué es el rendimiento escolar? Es el nivel de conocimientos que tiene cualquier alumno en cualquier tema o materia determinada. Y la ansiedad surge por el miedo que comúnmente los estudiantes tienen a fracasar, en no comprender los procesos de aprendizaje, y esto pues evidentemente genera un cambio en el rendimiento escolar, lo cual este miedo es una de las causas principales en la ansiedad de los estudiantes. Por lo que sí considero que es un tema muy importante a tratar y que bueno que lo estamos abordando. Perfecto, porque aparte siento que en un nivel universitario pues obviamente sube la carga de trabajo y por ende pues el estrés, ¿no? Ian, ¿tú crees que el estar en un nivel universitario, como dije anteriormente, hace más propenso a que alguien sufra de ansiedad? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes Diana, compañeros. Mira, yo creo que la pregunta puede tener algún tipo de truco porque efectivamente sí, en la etapa universitaria hay más tendencia a sufrir ansiedad, pero yo creo que el error que muchos profesionales caemos, o gente en general, es creer que se debe simplemente a la carga académica, es decir, al grado escolar, cuando realmente la ansiedad en esta etapa
podríamos decir que se debe a varios factores y no es simplemente el hecho de las materias o el nivel educativo en el que estamos, sino yo creo que hay que ser muy conscientes de la etapa en la que se encuentra un joven universitario, que es una etapa de madurez en donde está transicionando a una vida adulta. Y yo creo que eso también impacta mucho en este tipo de ansiedad que se da, particularmente en esta edad, porque no solamente es la carga académica que se vuelve más exigente, sino que también está resolviendo cuestiones de identidad personal, está resolviendo un montón de cosas de independización de su casa, etc. Y además, si nos ponemos a pensar en qué mundo estamos viviendo hoy en día, realmente es un mundo de cambios muy acelerados que provocan un ambiente de incertidumbre profesional para los alumnos. Entonces, este tipo de cosas, la pandemia, etcétera, que creo que hablaremos después de ella, agregan no solamente al hecho del tipo de contenido que se ve en las universidades, sino yo creo que más relacionarlo a la etapa como en la parte de la vida de una persona. Es una etapa que es propensa, ¿sí? como tú lo planteas, a tener ansiedad. Perfecto, muchísimas gracias. Y fíjate que comparto mucho tu punto de esto que dices del tiempo, ¿no? O sea, de que los estudiantes ahorita pues están descubriendo apenas y la incertidumbre que pues tienen, o sea, no saben qué va a ser de su futuro, tienen muchas cosas que ver. Y justamente pues si nos damos cuenta, estos últimos 2-3 años que desde el COVID-19 pues han sido años de mucha incertidumbre, y si para personas mayores la incertidumbre genera estrés y ansiedad de que pues tal vez no sepan qué va a venir en un futuro, pues no me imagino lo que han de poder sentir la gente universitaria. Bueno, y ya que entramos en temas de COVID, Eric, tú que eres consejero escolar, ¿consideras que la pandemia por COVID-19 ha sido un factor detonante para problemas de ansiedad? Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, buenas tardes. Y claro, desde luego este ha sido un factor muy importante para el detonante, para trastornos de ansiedad. Pues mira, existen varios factores que pueden ser detonantes para trastorno de ansiedad. Entre los más comunes están las situaciones que pueden generar preocupaciones o estrés en las personas. Pero no existe más de un tipo de trastorno de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que por sus siglas se conoce como TAC, y el trastorno de ansiedad social, que por sus siglas se conoce como TAS. Este último se da principalmente con el aislamiento, y como lo pudimos ver en estos últimos años, desde el inicio de la pandemia, hemos tenido un gran confinamiento para evitar los contagios y reducir cualquier tasa de mortalidad con respecto al COVID. Sin embargo, como ya lo dije, el confinamiento trajo estos problemas de ansiedad social, que como lo arrojó el Instituto Nacional de Manejo de Desastres, que realizó una prueba demostracional en Chile, arrojó que los estudiantes universitarios en los primeros 9 días desarrollaron problemas de desesperación, en los días 15 y 20 desarrollaron problemas de ansiedad, y entre los días 15, 20 y 31 desarrollaron problemas de enojo. Qué interesantes datos, y me imagino que pues si para los adultos fue un poco difícil poderse quedar encerrados, pues los jóvenes que ahorita están en la etapa en donde quieren disfrutar y su juventud y salir con sus amigos, vivir nuevas experiencias, pues de seguro sí fue un causante de estrés y de ansiedad porque no podían salir. Sí, y bueno, estos solo son uno de los factores. La pandemia fue un factor muy importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay más factores aparte de la pandemia, como el tema del bullying, que a pesar de que hoy en día, bueno, en el pasado con el confinamiento, ya no se veía de manera presencial en las aulas, el ciberbullying es un tema que sigue presente en la actualidad y que durante la pandemia no fue la excepción. Fíjate qué importante punto que tomas del bullying, y quisiera hacer mucho hincapié en esto, porque a pesar de que pues, en nuestra sociedad ya se ha hablado mucho del cyberbullying y del bullying, pues pocas cosas de las que podíamos hacer en la pandemia era pues estar en nuestras redes sociales, ¿no? Y me incluyo, que era mucho de lo que hacía. Entonces yo creo que cualquier comentario negativo pues de seguro tenía mucho más impacto de lo que por estar tan aferrados al celular en esta temporada. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, Manuel, ¿consideras que la ansiedad académica es provocada únicamente por el entorno escolar? Bueno, retomando todo lo que han mencionado los demás especialistas en el foro, pues creo que hasta el momento queda bastante claro que pues, la ansiedad únicamente
no se provoca por las condiciones que existen pues, en el ambiente escolar, universitario en nuestro caso, ya que pues, existen una multitud de otros factores que pueden influir pues, en que se desarrolle este trastorno. No obstante, me gustaría aclarar que desde mi perspectiva profesional, pues la ansiedad actúa dependiendo del individuo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que existen personas que, ya sea por su carácter o por su pasado, son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad. Y pues bueno, estas personas que tienen una mayor tendencia a padecer esto, pues evidentemente van a sucumbir con mayor facilidad a pues, el estrés que existe en la universidad, ya sea por las cargas de tareas, los horarios, problemas con los profesores o, como mencionaron, el bullying. Entonces, si bien tener tanto estrés junto en un solo ambiente puede influir a tener ansiedad, me gustaría decir que no a todos les sucede esto y que son casos puntuales. No obstante, no me gustaría minimizar con estas palabras el problema, ya que pues, es algo bastante grave y que pues, puede conducir a situaciones tan desastrosas como un suicidio, pero he de decir que depende enteramente de la psique de los individuos. Perfecto, me parece muy interesante que hablas de que hay también temas externos y que no todo tiene que ser fuente escolar, o sea, no porque uno tenga ansiedad en el ámbito universitario o en el ámbito escolar, quiere decir que todos estos factores que están provocando su ansiedad estén dentro de la escuela, ¿no? Al final, pues es como un ejemplo, podría ser como una bolita de nieve que se va haciendo más grandes con diferentes factores hasta que pues uno llega a explotar y pues se ve reflejado en la escuela. Bueno, ahora enfocándonos específicamente en lo académico. Doctor, ¿por qué crees que el bajo rendimiento escolar produce un efecto negativo en los estudiantes como en la ansiedad? Sí, mira, por su propia naturaleza, la ansiedad depende mucho del concepto que el alumno tenga sobre sus propias capacidades. El estudiante está acostumbrado a sobrellevar situaciones académicas donde muchas veces suelen ser muy exigentes y estas situaciones suelen rebasar las capacidades de los estudiantes. Entonces, cuando los estudiantes se dan cuenta de eso, es ahí donde afecta mucho el rendimiento escolar y se produce esta ansiedad. Porque pues la ansiedad surge cuando el rendimiento escolar cambia, probablemente también cambian las calificaciones, disminuyen y entonces esto baja la autoestima de las personas. Entonces por eso que se produce esta autoestima, esta ansiedad intensa que produce excesiva sensibilidad, temores por regresar a la escuela y estas sensaciones importantes de inseguridad. Además de una tendencia a preocuparse excesivamente por la escuela y por su rendimiento escolar, por mejorarlo. Y además intranquilidad, vergüenza y diferentes trastornos como trastornos de sueño, dolores de estómago, alteraciones conductuales que son peligrosas pues, para cualquier persona. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora, me parece muy importante hacer esta pregunta y va dirigida hacia ti, Ian. ¿En qué señales o comportamientos nos podríamos fijar para saber si una persona necesita apoyo en cuanto a la ansiedad? Mira, Diana, bien lo decía Manuel, la ansiedad tiene dos caras, ¿no? Y creo que es muy importante, sobre todo nosotros como psiquiatras, diferenciar cuando se trata de un síntoma a cuando es una condición. Es decir, cuando es un síntoma, todos nosotros tenemos tiempos de ansiedad y es parte de las sensaciones que experimentamos todos. Pero hay una diferencia que nosotros hacemos como psiquiatras que, digamos, marca la pauta cuando necesita ser tratado médicamente y se considera ya un trastorno. Lo decía aquí el doctor, es cuando una persona empieza a distorsionar su perspectiva de la realidad. Es decir, donde un problema que a los ojos, al ojo común, pareciera ser insignificante, sí, la persona con ansiedad magnifica de forma no real o con una perspectiva distorsionada ese tipo de inquietudes a tal grado que permanece en una condición de ansiedad. Entonces, creo que hay muchos factores que nosotros podemos ver que se también estudia del lado psicológico, como diferentes cosas como sudoración, falta de apetito,
falta de sueño, falta de interés, apatía, etc. Son pequeñas señales que va dejando el chico o la chica para nosotros darnos cuenta, pero realmente cuando nosotros como psiquiatras podemos detectar que hay un trastorno, es cuando empezamos a identificar a través de la conversación que esta persona tiene problemas de perspectiva ante las situaciones de su propia vida. Yo creo que esa es una de las formas que como psiquiatra nos damos cuenta de estas señales en que necesita ser tratado médicamente. Y además, algo que me parece importante mencionar es que este tipo de síntomas realmente es como una bola de nieve, porque así como es síntoma, también alimenta la ansiedad. ¿Por qué lo digo? Una persona cuando no come, se ha demostrado médicamente que aumenta sus probabilidades de, cuando no come bien, cuando no come lo que tiene que comer en sus horarios, lo cual sucede mucho en el ambiente universitario, pues aumentan sus probabilidades de tener ansiedad, lo mismo con la falta de sueño, aumenta la irritabilidad, etc. Entonces son cosas que van, digamos, como bola de nieve, agregando al hecho de que la persona ya se vea inmersa en un estado, insisto, en un estado de ansiedad. Perfecto, me parece muy buena la respuesta que diste, y mientras lo decías se me vino el ejemplo clásico que dicen de las personalidades, ¿no? O sea, de que cada quien es único y diferente, entonces poniéndolo en temas de ansiedad. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad y siempre tengo ganas de llorar o tengo mucha hambre siempre y tengo esa necesidad de comer, no porque yo esté sintiendo eso significa que alguien que también esté pasando por la ansiedad va a sentir lo mismo que yo. Sí, de acuerdo, Diana. Y también hay algo que vale la pena mencionar. Es que muchas veces cuando una persona está inmersa ya en un estado así, pues busca diferentes estímulos que ayuden a un poco sanar esa ansiedad que tienen, y ahí es donde pues se ha demostrado con ciertos estudios que entre la comunidad universitaria es donde más se hace uso de drogas y de ese tipo. Entonces, desde el lado psiquiátrico eso también tiene afecciones, porque en lugar de sanar, digamos, la parte mental, ayuda a que después de que pase el efecto esa ansiedad vaya en aumento, y pues eso también se debe de tener a consideración para seguir alimentando este foro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Y ahora, esta pregunta es en general, quien guste contestarla es bienvenido. ¿Cuál consideran que debería de ser el curso de acción que debe de tomar una persona que padece de ansiedad? Bueno, pues me gustaría tomar pues, la palabra en esta pregunta. Y bueno, creo que a lo largo de este foro pues hemos visto que la ansiedad sin duda es algo mucho más complejo de lo que parece, y más cuando se vuelve un trastorno y no simples síntomas que todos hemos tenido en algún momento o por alguna situación. Y considero que este punto está bastante relacionado con lo que mencionó pues Ian hace un momento, y es que nosotros o las personas que padecemos ansiedad pues percibimos nuestra realidad de manera diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las personas que padecen ansiedad pues no son capaces de identificar muchas veces la situación en la que se encuentran, o en su defecto magnifican problemas más pequeños, obviamente en su mente, lo cual les lleva a tener afectaciones incluso físicas. Y bueno, una vez determinado pues, la magnitud del problema que representa esto, considero que lo más prudente en estas situaciones pues, es acudir con un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de la gravedad o tiempo que tenga con el trastorno. Y desde mi perspectiva profesional he de decir que uno de los mejores tratamientos para la ansiedad, que bueno, se ha comprobado que ha sido muy eficiente hasta el momento, es el trabajo de psicoterapia, el cual consiste en que pues, el paciente en cuestión haga un trabajo de introspección propia. ¿A qué me refiero con esto? Que con ayuda externa del psicólogo pueda determinar las causas del problema en su mente, y a través de las mismas, a través de ser capaz de ver pues, esta realidad, pueda determinar pues, el origen de su afección y también pues, un modo de cómo combatirla. Y una de las ventajas que considero que tiene la psicoterapia es que pues, no necesita de medicación, simplemente es un trabajo de introspección. No obstante, no descarto tampoco que sea a veces necesario su uso,
ya que se ha visto en múltiples ocasiones que la ansiedad puede llevar a que los usuarios pierdan el juicio en momentos de pánico extremo, lo cual les puede llevar pues, a atentar con su propia salud o con la salud de otros. Entonces considero que para estos casos puntuales la medicación es más que necesaria. Y eso sería todo por mi parte con esta respuesta. A mí me gustaría complementar esta parte que dices. Me parece muy atinado todo lo que te refieres con respecto a la psicoterapia y los temas de psiquiatría. Y bueno, yo quisiera retomarlo desde el punto de la pandemia, que bueno, a pesar de que hoy en día varias instituciones están abriendo sus puertas nuevamente para retomar estas clases presenciales, el confinamiento que trajo la pandemia y las consecuencias que trajo siguen presentes en la actualidad. Siguen los temas de trastorno de ansiedad en los jóvenes universitarios, y por esto considero que es imprescindible que tanto directivos y colaboradores de las instituciones tengan un mayor acercamiento con los y las estudiantes para poder notar estos patrones de la ansiedad, identificar, para poder llevar a cabo los temas de psicoterapia que mencionas tú, Manuel, así como el acercamiento con especialistas, psiquiatras, para poder llevar a cabo esta nueva normalidad, como se conoce coloquialmente, sin tener que arrastrar las consecuencias que trajo consigo la pandemia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a los dos. Y pues como hemos visto que todo se centra en la escuela, me imagino que los profesores deben de estar capacitados para poder enfrentar estas situaciones y poder guiar a los alumnos, ¿no? Y en dado caso de que pues alguna vez se presente. Concretamente mi pregunta sería, ¿cómo pueden los profesores ayudar a los estudiantes que sufren un trastorno de ansiedad? Sí, mira, es imprescindible que los profesores busquen nuevos procesos de aprendizaje y de evaluación, donde se procure más la flexibilidad escolar y que esto pues deje de provocar una preocupación excesiva en los estudiantes y sobre todo en los estudiantes que sufran de este trastorno de la ansiedad. Y en la medida de lo posible también reunirse de manera personal con cada estudiante para que tengan como registrado todo un proceso de lo que el alumno lleva, cómo va respondiendo a ciertas actividades, ciertas evaluaciones, y todo esto para que el alumno pueda pues mejorar. Perfecto. Sí, yo realmente coincido con Carlos. Fíjate que a mí esta semana me mandó un mensaje mi mentor. No sé si ustedes ya han tenido su sesión uno a uno con su mentor, pero analizando el hecho de que me haya pedido media hora de mi día para platicar conmigo y le dije, ¿de qué va la plática? Y me dijo, solamente quiero saber cómo estás. Y para mí eso, igual hay mucha gente que dice, bueno, media hora, como que sí, no quiero, pero realmente yo encontré valor en que esta persona me abra las puertas de su tiempo y me diga, ¿sabes qué? Platícame cómo te sientes en la escuela. Y obviamente coincido con Carlos, creo que el modelo educativo de una universidad es muy determinante en cómo se presta la dinámica de los estudiantes con sus tareas, con sus entregas. Entonces, es muy importante lo que dice Carlos, pero también hay que ver casos como esto de los mentores que tienen estas sesiones con los alumnos, y ahí se ve un interés, y también ese interés pues le hace bien al alumno. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, yo quisiera agregar, concuerdo completamente con lo que mencionan ustedes dos, Carlos y yo. Me parece, como mencioné anteriormente, el acercamiento que deben tener tanto los directivos como colaboradores, esto me parece un gran acercamiento por parte de colaboradores para poder detectar a tiempo los patrones, síntomas de ansiedad, poder dialogar con los alumnos, con las alumnas, y poder identificar para poder acercar con un psicólogo, un psiquiatra, y poder tratar estos temas de trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada que se están viviendo en la actualidad. Me parece que es de lo más importante que podemos hacer en la actualidad como profesores, como psicólogos, para poder ayudar a los alumnos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y yo siento que aquí es donde se ve la importancia que tienen las escuelas teniendo sistemas de apoyo, y no solamente me refiero a sistemas de apoyo académicos, sino también de la inteligencia emocional, ¿no? Y como lo decía Ian hace un ratito, lo de los mentores, por ejemplo, es un sistema que tiene la institución muy buena, en donde se preocupan por los estudiantes y el bienestar, porque al final es como una balanza en donde si uno no está bien en su estado emocional, pues claro que no va a poder rendir y ser el mejor estudiante como una escuela quiere que sean pues sus estudiantes, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar y pasar a la siguiente etapa del panel, ¿hay algo más que quisieran añadir, ya sea una conclusión o algún comentario?
Sí, yo ya para finalizar, como pueden ver, la ansiedad es de lo más normal en los estudiantes y pues hacerles una recomendación a los estudiantes si creen o saben que la padecen, consultar con un experto, con alguien, no tengan miedo de expresárselo, porque al contrario, si ustedes lo expresan van a poder ser ayudados a sobrellevar este trastorno y van a obtener una gran ayuda. Es muy importante hacerlo con las personas correctas y en la escuela van a siempre tener como un maestro, directivo, psicólogo que puedan ayudarlos en lo que necesiten. Perfecto. Bueno, de la misma forma a mí también me gustaría agregar algo en esta parte y es que considero que, bueno, como dijo ya hace un momento, es un excelente método el tener un mentor que se preocupe por pues, el bienestar de los alumnos. Me parece realmente increíble. No obstante, como propuesta o como mejora, me gustaría que, digamos, que este concepto se traspasara al sistema de educación pública, ya que en primera instancia pues, es más numeroso y en segunda instancia también se presentan pues, mayores casos de ansiedad, evidentemente. Entonces creo que sería una muy buena aportación para pues, la educación en México y para el bienestar de los estudiantes, ya que como mencionaron hace un momento, pues cuando se encuentran bien de su salud mental, pues van a rendir mejor y pues van a adquirir los conocimientos de mejor manera. A su vez, relacionado con este punto de la educación pública, considero que se debería de brindar una mejor capacitación a los docentes que se encuentran en este campo, respecto a la salud mental en general, y esto para que sean capaces de detectar aquellos focos rojos en los estudiantes que indican que tal vez no están pasando pues, por la mejor de las situaciones, ya sea en su casa o en la escuela, lo cual pues evidentemente les genera ansiedad. Y si bien a veces es un poco difícil de ver porque el alumno no es muy expresivo, no suele hablar con pues, muchas personas, considero que pues, es más que necesario prestar esta atención para poder corregir el problema y pues evitar una posible tragedia tal vez. Entonces, pues sí, lo considero fundamental. Perfecto, muchísimas gracias. Eric. Bueno, me gustaría cerrar mis aportaciones retomando un poco el tema de la pandemia, más que nada enfocado para maestros, directivos y colaboradores, ya que como mencioné, las consecuencias que trajo la pandemia consigo siguen presentes y no se debe bajar la guardia con respecto a los temas de ansiedad, asumiendo que gracias a que ya estamos viviendo la presencialidad de nuevo, estos temas de ansiedad están desapareciendo. Todo lo contrario, se pueden aumentar debido al contacto con otras personas y a no saber manejar la ansiedad social que uno tiene. Entonces, como colaboradores es muy importante seguir manteniendo estas medidas como las pláticas con mentores, el acercamiento que tienen los profesores con los alumnos y alumnas, y que como psicólogos, psicólogas, maestros, hagamos el mejor uso de nuestras habilidades para poder frenar todas las consecuencias que trajo consigo la pandemia en las jóvenes y en la salud mental. Muchísimas gracias. Ian, finalmente. Sí, pues antes de dar mis comentarios, quiero agradecer, Diana, compañeros, por la invitación. Creo que ha sido muy enriquecedor hablar de un tema sobre todo tan importante, tan relevante. Y pues creo que el primer paso para resolver un problema es identificarlo, y creo que es lo que estamos haciendo aquí, exponerlo, traer estos temas a la luz ante la comunidad que pues estamos viendo que está siendo afectada. Y yo quisiera cerrar mi participación solamente invitando a todos los alumnos que están aquí presentes y a aquellos que nos escuchan, pues que realmente le demos la importancia a este tema, a nuestra salud mental que merece, porque muchas veces creemos, ¿sabes qué? Sí me estoy desgastando, pero pues es parte de, y en realidad no debería de ser así, porque nunca sabemos si le damos rienda suelta a ese estilo de vida, cuáles pueden ser las consecuencias a las que acabamos de hablar que podemos llegar. Entonces mi llamado es a toda la comunidad que me está escuchando de realmente procurar tu propia salud mental, tu propia bienestar y romper estos tabús. Yo como psiquiatra tengo mucho el caso de que a mis pacientes se les etiqueta como locos, como personas que tienen problemas mentales, etcétera, y realmente eso no ayuda mucho a que las personas se animen y se envalentonen a realmente buscar la ayuda que necesiten. Entonces también eso, si ustedes tienen amigos que
que están entre sí o no, pues anímenlos a que no hay nada de malo en buscar ayuda profesional. Nosotros estamos con la mejor disposición de atenderlos y de llevarlos por este proceso de recuperación. Entonces, pues muchas gracias, Diana, por la invitación. Gracias, compañeros. Bueno, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de haber venido y hablarnos un poquito del tema que, pues sí, como ya todos lo dijimos, es muy importante. Entonces, ahora sí, pasemos con la etapa de preguntas, si es que les surgió alguna durante este panel. Vayan preparando preguntas. El tema del ciberbullying, ¿no? Yo como padre de familia, uno como padre de familia, ¿qué puede hacer para, digamos, ayudar a reducir el impacto que esto puede tener sobre nuestros hijos? Pues, si quieren yo puedo tomar la pregunta. Bueno, primero que nada hay que decir que pues, el ciberbullying, más que ser pues, un problema de los padres o de la persona que lo recibe, es un problema en general de la sociedad y del sistema educativo. No obstante, considero que pues, lo que podrían hacer ya sea los maestros o los padres pues, es generar un ambiente de mayor respeto en el aula, aunque tal vez mi punto de vista es un poco radical en esto, y es que pues, yo sí aplicaría sanciones más graves a aquellas personas que pues, tengan el atrevimiento pues, de romper pues, con este ambiente de respeto en el aula, ya que pues, no podemos realmente conocer los efectos que puede tener sobre la mente de una persona, ya que como se menciona en el foro, pues cada persona reacciona diferente pues, a los estímulos, y esto incluye la ansiedad y el ciberbullying en este caso. Entonces, si bien soy un psicólogo y no soy un educador, considero que lo más oportuno sería establecer sanciones más rígidas, e incluso por parte de los padres, si llegan a percatarse de que su hijo pues, es el perpetrador de estas acciones. ¿Alguien más que quisiera añadir a esa pregunta? O... Sí, nada más, un poquito contestando a qué pueden hacer los papás de un niño que sufre bullying. Yo creo que algo que ayudaría mucho en casa, no soy psicólogo, pero también puedo compartir mi opinión, es que los padres validen a sus hijos en casa. Creo que la seguridad de los niños también tiene que ver mucho de los comentarios que reciben desde casa. Entonces, si el niño en la escuela está recibiendo comentarios que lo invalidan, que lo desprecian, pues una forma de contrarrestar eso es validándolo en casa. Y sería peor si lo invalidan en la escuela y llega a la casa y también lo desprecian en casa. Entonces, es una forma de contrarrestar. Estoy de acuerdo con Manuel, que es un problema del sistema educativo. Realmente la solución ideal viene de ahí, pero creo que algo que pueden hacer los padres para ayudar en toda esta situación sería pues dando lo que no están recibiendo en casa, que es validación, y eso aportará mucho en su seguridad. Perfecto. Gracias. Siguiente pregunta. A mí me gustaría preguntarle al psiquiatra, ¿qué estudios físicos realizan para declarar a la ansiedad ya como una patología o como una situación grave? Los estudios que hacemos los psiquiatras son estudios tanto hormonales como también son ensayos clínicos donde se hacen entrevistas para conocer pues la gravedad de la situación del trastorno de ansiedad. Tengo entendido más que nada que son estos dos tipos de estudios. Un ensayo clínico donde es una entrevista, y estudios hormonales donde se ve si hay algún tipo de desorden hormonal que también puede estar provocando trastornos de ansiedad. Y otra pregunta, por favor, ¿cuáles serían los medicamentos que más receta, doctor? Le debo la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me gustaría retomar la pregunta que mencionaron hace rato respecto a qué estudios se hacen, y es que también es muy importante que pues, se analice el historial hereditario, y bueno, es una tarea que evidentemente también tienen los psiquiatras, y pues esto se lleva a cabo porque se ha comprobado por medio de múltiples estudios que pues la ansiedad
si bien puede ser generada por causas externas, también puede ser algo hereditario, ya que si un pariente relativamente cercano tiende a padecer de esto, pues es muy posible que sus hijos o su descendencia más cercana pues también tenga este padecimiento. Entonces, para empezar, también se estudia, de ser posible, el historial familiar, genealógico del paciente, como una de las cosas principales. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ajá. Bueno, una vez tuve un maestro de la prepa que era psicólogo, pero no estaba como una clase de humanidades, pero igual pues con respecto al bullying y todo eso, él nos había preguntado que si de dónde realmente venía el bullying, o sea, de dónde realmente venía esa conducta. Y ahorita pues ustedes dijeron que del sistema educativo, si no me recuerdo, ¿sí? O sea, se me pueden afirmar. Porque nos dejó como que una semana a pensar toda esa respuesta. Y al final, la conclusión que dio él fue que, aunque sí tiene que ver el sistema educativo, porque realmente es donde más pasa el tiempo de los niños es en la escuela, bueno, más pues empezar. Realmente, pues, como que la primera conducta o el primer toque viene, pues, de esos vídeos, o sea, de cómo está justo como decía psiquiatra alguien que si no nos vayan en casa y aparte en la escuela. Entonces quisiera saber, o sea, ¿qué opinan cualquiera de ustedes al respecto? O sea, ¿realmente creen que es más del sistema educativo, creen que es más de casa o creen que es los dos por igual? Sí, yo creo que los dos lugares participan de la misma manera, porque como mencionaste, yo creo que la primera educación siempre viene de casa y los padres juegan un papel muy importante en la formación pues emocional de sus hijos. Entonces yo creo que sí depende mucho de promover esta educación, de promover estos valores que cualquier persona necesita. Pero sí también el sistema educativo pues sí juega también un papel de igual importancia, porque pues forma, aparte de formar académicamente a los estudiantes, también los forma como personas para su futuro. Entonces yo creo que van por igual. Pues otra pregunta. Para Eric, para el psicólogo, ¿en qué momento, supongo, a lo mejor estoy equivocada, si me quiere aclarar cualquiera, cuando alguien empieza en la universidad con estos problemas de ansiedad, la primera instancia sería ir con un psicólogo? Sí. ¿En qué momento el psicólogo determina que tiene que enviarlo al psiquiatra y si trabajan en conjunto? Yo tengo conocimiento de que tanto un psiquiatra como un psicólogo pueden trabajar en conjunto. El psicólogo se encarga principalmente de temas de psicoterapia, como lo mencionó, que es una terapia que es integral y integral para conocer y resolver estos problemas, mientras que el psiquiatra puede recetar medicamentos que pueden ayudar al continuo mejoramiento de la persona. No estoy seguro de los medicamentos, conozco algunos, y más bien sería un psiquiatra, pero sé que se pueden recetar antidepresivos como el Prozac, el Valium o el Xanax, pero el Xanax se debe tener mucho cuidado porque el abuso puede generar adicción y se ha usado principalmente en estos últimos años como una droga recreativa. Sí, pero mi pregunta no era encaminada a los medicamentos, sino ¿en qué momento ustedes como psicólogos deciden mandarlos con el psiquiatra a un chico con ansiedad, universitario con ansiedad? ¿O solo ustedes podrían sanarlos o depende del nivel? Creo que depende más que nada del nivel en el que encontremos la ansiedad, el trastorno de ansiedad. Si es un trastorno de ansiedad que ya va muy avanzado, que genera muchos problemas, porque como lo dijimos, puede ser que un problema muy significante se pueda magnificar en algo increíble. Creo que es muy relevante poder llevarlo de la mano con un psiquiatra. Se puede llevar, como mencioné, de la mano tanto un psicólogo, la parte de psicoterapia, y el psiquiatra la parte de medicamentos. Por eso yo menciono que es relevante el nivel en el que se encuentra el trastorno de ansiedad para poder llevarlo con un psiquiatra. O sea, no todos requieren al psiquiatra. No todos. Bueno, complementando ese punto, también he de decir que principalmente se toma la decisión de acudir con un psiquiatra cuando pues, se atenta contra la salud del paciente más allá de lo mental, cuando pasa a un plano físico, cuando se empiezan a tomar conductas, digamos que poco razonables, ya sea contra la misma persona o contra los familiares cercanos.
Considero que esta es la línea fundamental donde se determina cuándo puede ser atendido por un psicólogo y cuándo debe de ser atendido por un psiquiatra. Pues bueno, evidentemente, como lo mencionaste hace un momento, depende de la magnitud del trastorno, creo que a eso nos referimos. Y también complementando con lo que mencionó hace un momento usted respecto a los medicamentos, uno de los principales, si no es que los principales dos que se emplean para tratar estos trastornos es el clonazepam y el diazepam, los cuales ayudan a tener una mayor sensación de tranquilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que inhiben funciones cerebrales, las cuales son las encargadas de disparar este nerviosismo y ansiedad, válgame la redundancia, que se genera en algunas situaciones. No obstante, como lo mencionaste, es muy importante tener cuidado con estas sustancias y solo deben de ser tomadas cuando se recetan por un especialista, ya que pues últimamente se ha sabido que se utilizan de manera recreativa, lo cual puede tener un efecto sumamente contraproducente cuando realmente no se padece de algún trastorno. Entonces, pues sí, simplemente mucha precaución con esos medicamentos. Bueno, ya ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Vuelvo a comentar el orden. Ya se dijo la clase pasada, se dio antes. Primera fase, preguntas a los invitados. Segunda fase, voy con el curso. Tercera fase, regreso, concluyen mis invitados. Las conclusiones no pueden ser antes de que se termine el panel. Las conclusiones son para terminar el panel. Es una estructura muy sencilla hasta cuando escribes. Introducción, desarrollo, conclusión. Panel, introducción, preguntas, respuestas, público, conclusión. ¿Sí? Bueno, noté mucha improvisación aquí, ya después les mando las respuestas a cada uno, pues más bien los comentarios individuales, obviamente si hay algunos que hicieron mejor que otros y argumentos. Acuérdense que este trabajo es un trabajo final. Puede ser bueno improvisando, pero aquí no se trata de improvisar. Aquí eres un especialista y tienes que traer argumentos, tienes que traer datos duros, te tienes que posesionar de tu papel. Si no es así, entonces no sirve el trabajo, porque es argumentación y contraargumentación. O sea, sí es hablar, pero es con argumentos, que ha sido la base de todo lo que se ha venido trabajando. Entonces, bueno, pues gracias, recuerdo para los dos que faltan y pues sí, lamentablemente por la hora probablemente no va a pasar el tercer equipo. Entonces, bueno, que yo pensaba que si lo lograríamos, son 5 para las 2. No, ya son las 2, 3 minutos. Sí, vamos a ver si... Vamos a dejarlo para el viernes a ver qué tal. Ahorita vamos a ver el segundo siguiente. Solo faltan 2. Sí. Sí, muy bien. Bueno, vamos con la refinería Dos Bocas. Muchas gracias. Un aplauso a su